Seguimos conversando con Vilma Petracha, ella es internacionalista. Estábamos hablando del tema Estados Unidos, Rusia y posteriormente vamos a hablar de Venezuela. Pero para ir cerrando el tema de los Estados Unidos, Vilma, en función de toda esta narrativa que tú has venido haciendo, la relación Rusia con ciertos hilos dentro de los Estados Unidos y la preocupación que esto puede traer a nivel de la institucionalidad. El presidente Trump ha tenido una manera de hacer política que cada quien pues le da su punto de vista. Hay quienes dicen que es una maravilla, hay quienes dicen que es un desastre. Yo no soy quien para venir a opinar en este caso sobre la política del señor Trump. Sin embargo, sí ha habido un tema de confrontación y hemos visto cómo desde la presidencia se ha tratado de señalar, en este caso tú hablabas justamente de los organismos de seguridad. Sí. La institucionalidad de los Estados Unidos siempre ha sido respetada. Sí. Más allá de que quisieran o no, te gustara o no, se respetaba al presidente, se respetaba al Congreso, se respetaba a cada una de las instituciones de los Estados Unidos. Aquí vemos algo totalmente diferente. Pero es que yo creo que... Es que esto suena así como una gran conspiración en contra de la democracia. Y lo digo porque pareciera que la estrategia rusa, que no ha sido solamente en Estados Unidos, pero pareciera que lo venía haciendo en otros países como para venir y luego desarrollar todo su arsenal de intervención, de espionaje, de intervención electoral, incluso de este tipo de técnicas que utilizó, donde evidentemente hubo filtración de información, hubo también mucho, porque muchas páginas de Facebook se compraron por parte de Rusia. Yo lo que quiero decir con esto es que pareciera haber una estrategia de gobiernos no democráticos, autoritarios, con tendencias incluso hasta fascistas, de intervenir en los procesos democráticos para destruir la confianza en las instituciones. Si entonces tú te instalas en ese sentido liderazgos tóxicos, y cuando yo hablo de liderazgo tóxico es un proceso mucho más amplio que simplemente quién está en el poder, sino toda una confluencia de factores desde seguidores, algunos de los cuales son copartícipes de que se lleve ese tipo de liderazgo al poder, con personas que por su vulnerabilidad, por ser personas que están en estado de necesidad, de frustración, que estaban marginadas incluso, ayudan a la elección de estos líderes, e instituciones que dejan de cumplir su papel de frenos y contrapesos, terminan líderes tóxicos llegando al poder con elementos narcisistas en sus personalidades, maquiavélicos, o sea, elementos que ya se han estudiado. Así es. Yo quiero que sepan además que yo estoy haciendo un doctorado adicional en el área de liderazgo organizacional, y una de las tesis que estoy estudiando es el problema del liderazgo tóxico en las instituciones, que llegan desde las instituciones más, digamos, más pequeñas hasta las más altas, como por ejemplo los países. De manera que si nosotros lo vimos, que de hecho se dieron en otras realidades, ¿por qué no pensar que, porque la gente cree que las instituciones son algo así como talladas en piedra? Las instituciones en realidad se llevan adelante por las personas que ejecutan los roles en las instituciones. Y si esas personas dejan de cumplir su papel, las instituciones dejan de cumplir su papel. Y vemos lo que está pasando ahorita, que hay un tema de negación completa hacia las instituciones. Vilma, en relación a esta cantidad de señalamientos que has realizado en relación a lo que es la campaña y el desarrollo de esta administración del presidente Donald Trump, la utilización de la lucha hacia Venezuela, ¿eso fue, a tu juicio, elemento demagógico, elemento para atraer ese capital electoral que ya representa la población y la diáspora venezolana en este país, que ya sin duda ya tiene una carga política en determinados estados? Mira, a mí me pasó que yo hice una entrevista con una persona que ustedes deben conocer que se llama Joseph Umire. Y Joseph como que le bajó a uno la expectativa de una intervención humanitaria y una participación más estrecha por parte de Estados Unidos, porque decía, es que Rusia y China están demasiado metidos en Venezuela. Y Rusia, por ejemplo, tiene su mano muy metida en Venezuela y aparentemente muy metida acá también, por lo que todo lo que hemos visto y todos estos indicios, todas estas investigaciones están indicando que la mano rusa también anda por estos lados. De manera que si el presidente Trump tiene tantos elementos que parecieran atarlo en esos vínculos que no sabemos, opacos, que no conocemos, pues no sabemos si eso puede pasar. Pero por otro lado, recordemos que toda la política de sanciones primera, ciertamente no profunda, pero primera, se inició en otra administración y hubo personas republicanas como por ejemplo Marco Rubio que estaban muy, digamos, comprometidos. Y hay gente que está literalmente muy comprometida con la causa venezolana, de manera que el tema de las sanciones en todo este proceso contra la corrupción en Venezuela y la violación de derechos humanos viene de atrás. Ahora, ¿se va a llegar más allá? Mira, yo estuve haciendo un cálculo y resulta que la intervención de Irak costó
de acuerdo a un estudio que se hizo en el 2013, 2.000 millones de dólares o más en costos, más del costo humano que fue altísimo. Se hablan por lo menos de 200.000 personas que de alguna manera perdieron su vida o fueron literalmente afectadas directamente. O sea, en el proceso hay mucha gente que fue afectada, mucho compromiso de parte militar de Estados Unidos, perdón, 200.000 personas comprometidas militarmente. Sí. La cantidad de víctimas no manejo esa cifra directamente, pero en todo caso hubo víctimas importantes y el costo fue muy alto. Irak Venezuela es 2.1 veces más grande. Y todavía vemos las más consecuencias. complicado también porque también tiene unas connotaciones regionales complicadas. Yo no sé si la gente va a apoyar una intervención directa. Y la gente creer que Estados Unidos va a intervenir directamente, yo creo que estamos jugando a la ilusión. Yo creo que en todo caso, si se da algún tipo de intervención, que ya de alguna manera se viene dando con otros mecanismos, el proceso de intervención, con el caso venezolano, el aislamiento creciente de los funcionarios venezolanos, incluyendo lo que pasó ahorita con la interparlamentaria, con la gente de la Asamblea Nacional Constituyente. Exactamente, la Asamblea Nacional Comunista. Pero en todo caso, la intervención directa no va a ser de parte de Estados Unidos directamente, sino va a ser seguramente una confluencia de países, sí se llega a dar. Así es. Se nos fue el programa, lamentablemente nos quedó Rusia-Venezuela, que para muchos están triangulando justamente para evitar las sanciones por Estados Unidos. Nos quedó el tema de Rusia-Colombia en estas elecciones, en donde se habla de que pudiera también meter su mano allí a través de Venezuela. En fin, creo que es una conexión muy peligrosa para la región, una conexión que hay que estar allí atentos. Venezuela es un estado radioactivo. Eso es importante, sobre todo por el tema de Rusia, China e Irán. Así es. Gracias, Vilma, por Gracias. acompañarnos el día de hoy. Era Vilma Petrache, internacionalista. Se nos fue el programa por el día de hoy. La invitación para la misma hora y por este mismo canal. Recuerden, todos son importantes en esta América. Hasta mañana, si Dios quiere, la Virgen. Amigas y amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Presidente Donald Trump. La utilización de la lucha hacia Venezuela, ¿eso fue, a tu juicio, elemento demagógico, elemento para atraer ese capital electoral que ya representa la población y la diáspora venezolana en este país, que ya sin duda ya tiene una carga política en determinados estados? Mira, a mí me pasó que yo hice una entrevista con una persona que ustedes deben conocer que se llama Joseph Fumire. Y Joseph como que le bajó a uno la expectativa de una intervención humanitaria y una participación más estrecha por parte de Estados Unidos, porque decía, es que Rusia y China están demasiado metidos en Venezuela. Y Rusia, por ejemplo, tiene su mano muy metida en Venezuela y aparentemente muy metida acá también, por lo que todo lo que hemos visto y todos estos indicios, todas estas investigaciones están indicando que la mano rusa también anda por estos lados. De manera que si el presidente Trump tiene tantos elementos que parecieran atarlo en esos vínculos que no sabemos, opacos, que no conocemos, pues no sabemos si eso puede pasar. Pero por otro lado, recordemos que toda la política de sanciones primera, ciertamente no profunda, pero primera, se inició en otra administración y hubo personas republicanas como por ejemplo Marco Rubio que estaban muy, digamos, comprometidos. Y hay gente que está literalmente muy comprometida con la causa venezolana, de manera que el tema de las sanciones en todo este proceso contra la corrupción en Venezuela y la violación de derechos humanos viene de atrás. Ahora, ¿se va a llegar más allá? Mira, yo estuve haciendo un cálculo y resulta que la intervención de Irak costó, de acuerdo a un estudio que se hizo en el 2013, 2.000 millones de dólares o más en costos, más del costo humano que fue altísimo. Se hablan por lo menos de 200.000 personas que de alguna manera perdieron su vida o fueron literalmente afectadas directamente. O sea, en el proceso hay mucha gente que fue afectada, mucho compromiso de parte militar de Estados Unidos, perdón, 200.000 personas comprometidas militarmente. Sí. La cantidad de víctimas no manejo esa cifra directamente, pero en todo caso hubo víctimas importantes y el costo fue muy alto. Y Irak es... Seguimos conversando con Vilma Petrache, ella es internacionalista. Estábamos hablando del tema Estados Unidos, Rusia y posteriormente vamos a hablar de Venezuela. Pero para ir cerrando el tema de los Estados Unidos, Vilma, en función de toda esta narrativa que tú has venido haciendo, la relación Rusia con ciertos
hilos dentro de los Estados Unidos y la preocupación que esto puede traer a nivel de la institucionalidad. El presidente Trump ha tenido una manera de hacer política que cada quien pues le da su punto de vista. Hay quienes dicen que es una maravilla, hay quienes dicen que es un desastre. Yo no soy quien para venir a opinar en este caso sobre la política del señor Trump. Sin embargo, sí ha habido un tema de confrontación y hemos visto cómo desde la presidencia se ha tratado de señalar, en este caso tú hablabas justamente de los organismos de seguridad. Sí. La institucionalidad de los Estados Unidos siempre ha sido respetada. Sí. Más allá de que quisieran o no, te gustara o no, se respetaba al presidente, se respetaba al Congreso, se respetaba a cada una de las instituciones de los Estados Unidos. Aquí vemos algo totalmente diferente. Pero es que yo creo que es que esto suena así como una gran conspiración en contra de la democracia. Y lo digo, dejan de cumplir su papel de frenos y contrapesos, terminan líderes tóxicos llegando al poder con elementos narcisistas en sus personalidades, maquiavélicos, o sea, elementos que ya se han estudiado. Así es. Yo quiero que sepan además que yo estoy haciendo un doctorado adicional en el área de liderazgo organizacional y una de las tesis que estoy estudiando es el problema del liderazgo tóxico en las instituciones, que llegan desde las instituciones más, digamos, más pequeñas hasta las más altas, como por ejemplo los países. De manera que si nosotros lo vimos, que de hecho se dieron en otras realidades, ¿por qué no pensar que, porque la gente cree que las instituciones son algo así como talladas en piedra? Las instituciones en realidad se llevan adelante por las personas que ejecutan los roles en las instituciones. Y si esas personas dejan de cumplir su papel, las instituciones dejan de cumplir su papel. Y vemos lo que está pasando ahorita, que hay un tema de negación completa hacia las instituciones. Vilma, en relación a esta cantidad de señalamientos que has realizado en relación a lo que es la campaña y el desarrollo de esta administración. Porque pareciera que la estrategia rusa, que no ha sido solamente en Estados Unidos, pero pareciera que lo venía haciendo en otros países como para venir y luego desarrollar todo su arsenal de intervención, de espionaje, de intervención electoral, incluso de este tipo de técnicas que utilizó, donde evidentemente hubo filtración de información, hubo también mucho, porque muchas páginas de Facebook se compraron por parte de Rusia. Yo lo que quiero decir con esto es que pareciera haber una estrategia de gobiernos no democráticos, autoritarios, con tendencias incluso hasta fascistas, de intervenir en los procesos democráticos para destruir la confianza en las instituciones. Si entonces tú te instalas en ese sentido liderazgos tóxicos, y cuando yo hablo de liderazgo tóxico es un proceso mucho más amplio que simplemente quién está en el poder, sino toda una confluencia de factores desde seguidores, algunos de los cuales son copartícipes de que se lleve ese tipo de liderazgo al poder, con personas que por su vulnerabilidad, por ser personas que están en estado de necesidad, de frustración, que estaban marginadas incluso, ayudan a la elección de estos líderes, e instituciones que